para hacer porque a partir de lo que fue la elección en el balotaje empieza la necesidad de rearmarse, ¿no?, del peronismo ya en su faceta como oposición, más allá de que hasta el 10 de diciembre ejerce el gobierno, y una suerte de estado de debate o de estado de asamblea es la que domina a esta fuerza, porque están quienes dicen el rumbo de ser para este lado, para otro, sobre todo también cómo comportarse ante el gobierno de Milei. Ayer, por ejemplo, el lunes habló Fernando Gray, un referente importante dentro de lo que es la zona de la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, que dijo tiene que renunciar las dos conducciones, la de a nivel nacional de Alberto Fernández y la a nivel bonaerense de Máximo Kirchner. Ayer Alberto Fernández relativizó eso e incluso propuso a Victoria Tolosa Paz como una persona que pueda ejercer el liderazgo. Y nosotros queremos hablar con alguien que sin dudas tiene una postura una identificación clara con el peronismo, una postura muy firme, al punto que incluso fue crítico ya desde antes del gobierno de Alberto Fernández, y sin embargo se alineó también después a la hora de llamar al voto con Sergio Massa, que es el ex vicegobernador, también ocupó otros roles y sobre todo histórico militante del peronismo, en Soberanos, por ejemplo, en este último tiempo, como es Gabriel Mariotto. Lo saludamos y es un placer hablar con él. ¿Cómo le va, Gabriel? Buen día. Aquí Mateo Loscano, Lola Montero, lo saludamos en Radio Ensamble. Nora, Mateo, muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias por la comunicación y para reflexionar en este momento tan bravo. Gracias a usted. Gracias. Bueno, a ver, Gabriel, primero le quiero preguntar si le sorprendió que ganara Javier Milei la elección. Bueno, se venía observando un crecimiento de Javier Milei. En el balotaje se advirtió que tenía a partir de la alianza que hizo con Mauricio Macri, que tenía una base electoral que era la que había sacado Patricia Bullrich en disponibilidad como para poder sumar la gran parte de ese porcentaje de votos, creo que eran 23%. Y de todas formas, sí, me sorprendió el resultado final. Yo pensé que la elección iba a ser más pareja. Claro. Sin embargo, sacó una gran cantidad de votos, ¿no? Casi 55 a 45. Sí, 3 millones y medio. Y ahora, por ahí es temprano para hacer la pregunta, pero ¿qué cree que pasó? O sea, ¿qué pensó el votante? Sobre todo porque claramente ha habido votos que hasta ahora habían sido para el peronismo, porque eso lo muestra la composición geográfica del voto, no fue la cancha de Boca como en 2015, sino que fue algo más nacional. ¿Qué cree que pasó? Bueno, seguramente son múltiples aspectos, ¿no? Múltiples causas. Pero yo creo que dos gobiernos muy malos, tanto el de como el de Alberto Fernández, que no dieron ninguna solución, que agravaron todos los problemas, generaron un gran desencanto. Ese desencanto se transformó en un grito similar al del 2001, el que se vayan todos, y se canalizó esa bronca en el voto a Javier Milei. Casi más que del voto a favor de Milei fue el voto en contra de dos gobiernos muy... Yo hago la analogía con esa figura cuando la Guardia Civil lo va a increpar a Pablo Picasso por la obra El Guernica, que era producto de los bombardeos y demás, ¿no? Esa obra histórica. Sin duda, de la Guerra Civil Española. De la Guerra Civil Española. Entonces, cuando va la Guardia Civil y le dice a Picasso, ¿quién hizo esta obra? Picasso se da vuelta y dice, ustedes. Entonces, yo hago esa analogía. ¿Quién generó el crecimiento de Javier Milei? Dos malos gobiernos. Claro. Y no me duele tanto el gobierno de Macri, me duele mucho el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo porque en esa composición de voto que tiene Javier Milei hay sectores acomodados, pero muchos sectores jóvenes que no encontraron canalizar ningún aspecto de su rebeldía en el peronismo, cosa que había sido histórica, y sobre todo sectores de hombres y mujeres de la Argentina que están abajo de la línea de flotación y que no han encontrado tampoco ninguna solución a los problemas cotidianos, que se han agravado esos problemas con la brutal inflación, la falta de trabajo, la falta de rumbo, la falta de horizonte. Entonces creo que es imprescindible una reconstrucción, porque en esa figura disruptiva que es Javier Milei, con motosierra incluida, se escuchó o se percibió la música, pero no se escuchó la poesía.
ahora como candidato, como presidente electo, ya se empieza a escuchar lo que él propone para solucionar los problemas que tiene la Argentina. Él instaló una buena agenda, pero las soluciones me parece que van a agravar la situación. Desde mi filosofía política, creo que el rumbo que le asigna la política de Javier Milei a los temas que tiene que resolver van a agravar la situación. Y creo que el Movimiento Nacional y Popular tiene que estar activo, generando discusiones sobre proyectos, sobre rumbo, qué vamos a hacer con la deuda externa, con la energía, con el comercio exterior, con los puertos, con los servicios públicos, con los resortes de la economía, cómo generar nuevos puestos de trabajo, cómo vincularnos con otras fuerzas políticas en la lógica de la unidad nacional. Me parece que es imprescindible poner en agenda esos temas, cosa que no se ha hecho en los últimos 4 años. Bien, y ahora es importante hablar, bueno, ya me daba un puntapié con a la hora de decir que la agenda ya la tiene que cambiar el peronismo, pero ¿cómo tiene que pararse de cara al gobierno de Milei como oposición? Porque haciendo un balance histórico de estos 40 años de democracia, digamos, después de la derrota en el 83, el peronismo quedó como con las mismas figuras y eso le hizo perder la elección del 85, es decir, consolidar fuertemente a Alfonsín hasta que aparece la figura renovadora. En el 2015 pasa algo parecido, digamos, Cristina Kirchner logra broquelar a cierta oposición, pero la división es la que le permite que Macri gane esas elecciones de 2017 casi con más distancia que la que había ganado en el año 15. ¿Qué actitud tiene que tener para evitar que se repita eso? Es decir, que Milei no, sea, digamos, respondido por el electorado que se sienta por ahí defraudado al ver que no se cumplen las promesas del 2023 y encuentre en el peronismo una forma de expresar eso. El peronismo tiene que discutir el rumbo y poner blanco sobre negro en un programa el para qué. No se está discutiendo el para qué. Se han discutido últimamente los nombres, las caras, los ombligos, pero no el para qué. Hay que poner eje en los temas y eso nos va a permitir la reconstrucción. Los temas y la metodología de la integración. Yo creo, por mi filosofía, mi perfil político, qué sé yo, mi ideología, que lo que plantea Javier Milei en materia de privatizaciones / ley de la selva, cuando Javier Milei dice que la justicia social es el origen de todos los males y la movilidad social ascendente es pecaminosa, qué sé yo, no sé cómo lo descalifica. Yo creo que todo lo que aborde va a generar un desencanto incluso más grande que los últimos 8 años. Ajá. Entonces no le veo posibilidades electorales, porque las posibilidades electorales las tuvo con esa figura disruptiva. Fíjate que Milei se apropió en una campaña tan modosita, tan sistema, tan clásica. Javier Milei se apropió de una palabra muy linda que no puede ser que nosotros no la hayamos esgrimido, que es la palabra libertad. La libertad es de los movimientos populares. Se la apropió un sector libertario, liberal libertario, anarcocapitalista, que realmente no vamos a ser libres en el ejido de ese sistema. Se apropió de la palabra revolución. Y bueno, no, la revolución claro tiene otro signo en la Argentina. Y se apropió de la palabra, o se apropió de un eje. Fue el único candidato que dijo que había que quemar un banco, aunque sea la locura del Banco Central. Sí. Entonces fue una figura disruptiva, parecía antisistema, cuando esto es sistema puro. Sí, sí. Parecía antisistema, tenía una estética de transgresora y termina siendo un hombre que va a profundizar la crisis. Entonces yo no le veo posibilidades electorales en la legislativa próxima, porque ya va a estar gobernando, ya no puede esgrimir la estética, se va a discutir el fondo del tema. Mientras tanto, a mi juicio, el peronismo tiene que discutir los ejes, un decálogo de acción política, una agenda, y decir cómo la vamos a resolver. Vos fíjate, Javier puso en la muerta.
y dijo, hay que vender Vaca Muerta. Sí. Bueno, nosotros tenemos que decir, ¿qué haremos con la reserva de gas y de petróleo más importante que tiene la Argentina? ¿La vamos a exportar? ¿La vamos a vender, como dice Javier Milei? ¿Vamos a utilizar ese recurso, ese bien natural, para generar energía en las 24 provincias y así potenciar la industria y el trabajo? Bueno, son ejes que hay que discutir. Gabriel, ¿cómo le va? Lola le habla. ¿Qué tal, Lola? Buen día. Buen día. ¿Cómo se hace entonces desde el peronismo para llegarle a los jóvenes o a los desencantados de la política? Bueno, con una agenda revolucionaria. Uh-huh. Los jóvenes no se anotan, no se alistan en espacios conservadores. Tiene que ser una agenda que desafía el sistema, que haya un sueño. ¿Qué sé yo? A mí se me ocurre que uno de los temas centrales que tiene que estar en esos 5 puntos que tenemos que consensuar tiene que ser la inclusión digital. Claro. Cuando hablamos de soberanía, no estamos en una foto sepia del 45, hablamos de soberanía digital. Hablamos de esas plataformas, de todo lo que el pueblo y el Estado argentino, con sus universidades, sus institutos, el INVAP, tienen que generar. Nosotros tenemos que incluir digitalmente toda la patria y todos los habitantes de nuestra patria. Esto es múltiples trabajos, múltiples oportunidades de producción. No solo comunicacionalmente, sino en materia productiva, es imprescindible. Entonces, esos son los temas donde nosotros tenemos que estar a la altura. El mundo está entrando en la robótica y todavía nosotros no ingresamos al mundo digital en la totalidad de nuestros habitantes. Entonces, yo creo que esos desafíos son ejes de patear el tablero que van a generar mucha adhesión. Bien, es muy interesante porque ya propone una mirada hacia futuro, no quedarse atascado en la derrota. Y hablamos del qué, hablamos del para qué y el quién, me quiero saber. ¿Tiene, digamos, alguna preferencia, alguna guía de quién puede llegar a ser el líder o la líder del peronismo en esta nueva etapa? Ayer Alberto Fernández, bueno, dio nombres, anteriormente se habla de Kicillof, digamos, ¿usted tiene a alguien o cree que todo tiene que ser sometido y que puede ser cualquiera? Porque también perdió territorialidad el peronismo, ¿no? Perdió a Rodríguez Sá, perdió, no sé, si uno piensa a Capitanich, al propio Uñac, bueno, Mansur que se corre, o que fue corrido. Acá no sobra nadie. Sí. Gobernadores que han perdido, pero que tienen una mirada de futuro muy importante, son muy imprescindibles en la reconstrucción. Alberto Rodríguez es un hombre que tiene más de 70 años, pero tiene en su constitución, en la constitución de la provincia de San Luis, dice inclusión social y digital. Claro. Mirá vos, es la única constitución en el mundo que habla de inclusión digital. y bueno, por supuesto Jorge Capitanich, ganó Sergio Massa en Chaco, más allá que Jorge perdió la elección de gobernador, y es un hombre joven y también con una importante, junto con los gobernadores y gobernadoras que han vuelto a ganar. Es imprescindible reconstruir, pero sobre todo el quién me preocupa menos que el para qué. Ajá, claro. Si nosotros resolvemos el para qué, después es fácil, porque si arrancamos por el quién, volvemos a cometer los errores del pasado. Claro. Porque si no es una discusión de ombligos, de caras, de egos, y ganás y no sabés para dónde ir. Entonces, creo que es imprescindible. ¿Viste cuando Néstor perdió la elección del 2009, era presidente del PJ y él renunció? Sí. Yo creo que es imprescindible también recuperar la estructura partidaria. Bien. Casi simbólicamente, el partido es burocracia, pero simbólicamente es imprescindible también poner en discusión y generar una metodología de participación que permita incluir a los sectores. No que el que gana expulsa, el que sale segundo y el que sale tercero, sino que el que sale segundo y el que sale tercero es incorporado de acuerdo a la cuota parte de votos que obtenga ese sector y
y todos juntos vamos a reconstruir el espacio para ir a enfrentar al adversario en las próximas elecciones. Entonces creo que esa metodología del tuit, del dedo, de anda vos, lo digo yo, y vas vos, y la militancia no participa, creo que también es un aspecto central en la derrota. En la metodología está el triunfo o la derrota, decíamos nosotros, y creo que no nos equivocamos. Me quedan dos preguntas, Gabriel. Estamos hablando con Gabriel Mariotto, muy interesante charla que nos está dando parte de su tiempo en esta mañana. Quiero saber, bueno, no hemos hablado de Cristina Kirchner, digamos. ¿Usted considera que su tiempo en política está terminado de la vicepresidenta, digamos, ahora que va a quedar nuevamente sin cargo, encima con una condena a cuestas, o puede volver a ejercer el liderazgo que supo ejercer de manera hegemónica durante tanto tiempo y después de manera mayoritaria dentro de un campo, digamos, de minorías dentro del peronismo? Bueno, Cristina tiene un rol importante, pero junto con otros compañeros y compañeras. Durante todo este tiempo, lo que dice la Cámpora, lo que dice el Instituto Patria, era una verdad irrefutable. Sí. Y eso terminó siendo perjudicial, porque tampoco se discutieron los temas. Yo insisto con los para qué. Vos fíjate que el gobierno de Alberto Fernández es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y al no haber discutido el rumbo en el 19, terminó siendo un gobierno de compartimentos estancos, donde también intervino la Cámpora y donde también Sergio Massa, y no terminó siendo el gobierno de nadie, el no gobierno. Entonces, no ha servido, no ha sido edificante ese tipo de construcciones rígidas. Tiene que haber participación. Yo creo que Cristina la quiero mucho, aparte la atacan tanto que siempre hay que defenderla porque sufre tantas agresiones, las persecuciones, pero entiendo que el kirchnerismo termina siendo un fenómeno del AMBA, termina siendo un fenómeno de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, y no ha dado respuestas a la Argentina profunda. O sea, hay una gran distorsión. Los peronismos son muy locales, ¿viste? El peronismo mendocino tiene características del peronismo mendocino, el peronismo pampeano tiene características del peronismo pampeano. Tiene un delegado de la Cámpora en Mendoza y en La Pampa, y que los mendocinos, los pampeanos le pregunten al delegado o delegada de la Cámpora en esa provincia qué hay que hacer, genera un incordio muy grande, genera bronca, genera distancia. Y ni hablar del peronismo cordobés, ni hablar del peronismo santafesino. Sí, falta como un gran armado nacional, ¿no? Y falta un poco más de federalismo y de autonomía. Bien. Autonomía. Claro. La autonomía te la da Fíjate, yo te pongo el ejemplo Soberanos, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía del año 20, lanzó su propuesta de agrupación, de sector interno, con un documento que era no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, muchos compañeras nos preguntaban, ¿y qué dice Cristina? Bueno, nosotros no sabemos qué dice Cristina, no se ha expresado en este tema. Bueno, pero preguntémosle a ella, nos decían. Y yo te decía, no, ayudemos a que Cristina diga que no. Claro, la presión interna, digamos, dentro. Sí. Pero si nadie se lo pide, ¿por qué Cristina tiene que decir no al acuerdo con el fondo? Ese verticalismo bobo paraliza. Entonces, dice que sí, bueno, estaremos en contra de Cristina. Nosotros queremos que no al Fondo Monetario Internacional, no al acuerdo, no se puede legalizar la estafa. Legalizar la estafa es un ancla a las posibilidades electorales y de transformación de la Argentina, cosa que ha ocurrido. Pero vos fíjate, los cuadros nuestros, nosotros somos una agrupación pequeña, chiquitita, sin pretensiones dicteras, diría el lunfardo, pero una agrupación pequeña con cuadros muy formados. ¿Qué dice Cristina? ¿Qué dice Cristina? Y no importa lo que diga Cristina, hagamos lo que tenemos que hacer como militantes. Claro. Sí, ese verticalismo probablemente lo pueda recuperar a partir de esta etapa. Bueno, Gabriel, lo va a encontrar por ahora. Sí, fíjate una cosa, Mateo, el verticalismo
está mal entendido, porque el verticalismo en el peronismo es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y termina en una verdad de las 20 verdades del peronismo que dice, el gobierno hace lo que el pueblo quiere. El verticalismo de esperar incluso para ver qué tenemos que hacer, eso es realmente disfuncional y perjudicial para la construcción de alternativas políticas y soluciones a los problemas centrales de la patria. Sí, la historia del peronismo misma lo dice, el pensar en el 17 de octubre, en pensar que fue el pueblo el que no esperó ninguna orden, no ningún llamado, sino que fue a buscar la Perón. Bueno, Gabriel, ha sido muy interesante esta charla. Lo va a encontrar por ahora en Soberanos, ¿no? Digamos, esta nueva etapa continúa allí, digo, para mencionar dónde está parado políticamente. Claro. Bien. Claro, con toda humildad, pero con toda firmeza, ha planteado estos ejes ya desde el 18. Sí. Desde el 18, los grupos que después conformamos Soberanos veníamos planteando la metodología y el programa como ejes centrales de la reconstrucción. Bueno, no nos escucharon, nosotros vamos a seguir tirando esas botellas al mar, insistiendo en esos temas. Y ustedes estuvieron en ese AI-19 con Rodríguez A, puede ser ahora el AI-27, ¿no? Frente a tanto desánimo. Tiene que haber 27 y tiene que haber un para qué, porque ganar el 27 sin para qué sería seguir sumando frustración. Bien. Bueno, Gabriel, como siempre, ha sido muy amable y le agradecemos mucho por su tiempo y su movilidad para esta nota. Por favor. Gran abrazo. Que siga muy bien y que tenga buen día. Hasta luego. Gabriel Mariotto, ¿sí? Ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, integrante, militante dentro del espacio Soberanos, obviamente en el universo peronista, donde ha tenido toda su trayectoria política. 9:30.